Canal 19 presenta la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano comienza en este momento. La campaña electoral está en su recta final. 3 domingos faltan para los comicios, donde se conocerá al próximo presidente de El Salvador. El FMLN, el partido oficial en el gobierno, busca un tercer periodo. Su confianza está en el trabajo realizado durante los últimos años, en programas sociales, combate a la delincuencia, el clima de inversión y las relaciones internacionales. La izquierda le apuesta en ese 2019 a Hugo Martínez y Karina Sosa, figuras conocidas por haber trabajado tanto en la Asamblea Legislativa como en el gobierno y con amplia experiencia profesional en diferentes campos. El panorama al que se enfrenta la fórmula es que la izquierda ha pasado por primera vez a un tercer lugar en la preferencia electoral según las encuestas. Sin embargo, pareciera que poco o nada les preocupan las estadísticas, pues en las últimas semanas es notorio el giro en sus estrategias de campaña, dando más prioridad al acercamiento con la gente, proponiendo y buscando una mejor posición en la opinión de los salvadoreños. A continuación conoceremos el plan de gobierno del FMLN para las presidenciales del 3 de febrero, en Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso. Buenas noches, bienvenidos a su programa Pulso Ciudadano. Estamos a 3 semanas para que se realicen los comicios presidenciales y es necesario conocer la propuesta en esta última parte de la carrera que tienen los diferentes candidatos que pretenden gobernar nuestro país por estos próximos 5 años. Hoy hemos invitado a la fórmula del partido actual en el gobierno para despejar algunas dudas de cómo planean buscar el desarrollo en un eventual tercer periodo. ¿Cuál sería la diferencia en la forma de gobernar con respecto al actual gobierno? ¿Qué expectativa tienen para una primera o segunda vuelta en las elecciones? Para esto le doy la más cordial bienvenida a los candidatos. A Hugo Martínez, candidato a la presidencia por el FMLN. Hugo, buenas noches, un gusto. Muy buenas noches, Julio, un gusto de compartir con usted y con los amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora. De igual manera también tenemos con nosotros a Karina Sosa, candidata a la vicepresidencia de la República y además colega abogada. Buenas noches, Karina, un gusto tenerte en este programa. Buenas noches, Julio, buenas noches, Hugo. Un saludo a la audiencia que estará pendiente de este programa. Quisiera que esta noche rompiéramos, dijéramos, el enfoque tradicional de las entrevistas en el formato. Creo que tú ya has recorrido suficiente de estar hasta cansado de estar atendiendo tanto en los medios. Quiero ser un poco más pragmática el tema de esta noche. Se dice, Hugo y Karina, de que esta ha sido una de las mejores fórmulas que ha contado con el FMLN. Por no decir, quizás la mejor en estos últimos años o candidatos a la presidencia. Sin embargo, también se reconoce que no ha sido el mejor momento para el partido. ¿Cómo se siente Hugo y Karina a 19 días de las elecciones con las cosas buenas y malas que tiene un gobierno en el ejercicio? Pues nos sentimos bien, nos sentimos optimistas, llenos de entusiasmo, sobre todo cuando visitamos a la gente en los departamentos, en los municipios, a los diferentes sectores, y ellos nos endosan su respaldo, nos plantean que por algunos de ellos que por ciertos momentos dudaban para buscar una alternativa, pero cuando han ido viendo que esa alternativa era puro gas y se ha ido desinflando, están convencidos de que la mejor apuesta es Hugo y Karina para gobernar desde el 1 de junio de este año. Nosotros somos conscientes que asumimos esta campaña en un momento muy difícil, en uno de los momentos más difíciles del partido, pero somos conscientes también que el FMLN, su militancia, sus seguidores, hemos sido capaces de volver posible hasta lo que parece imposible. Por ejemplo, mañana vamos a conmemorar un aniversario, el 27º aniversario de los acuerdos de paz, y llegó un momento en nuestro conflicto armado que parecía imposible lograr la paz, y se logró la paz en este país, se reformaron instituciones, se crearon nuevas instituciones, así que nosotros estamos acostumbrados a manejarnos al filo en los desafíos
Y somos una fórmula acostumbrada a trabajar duro. Desde pequeños nosotros hemos obtenido lo que tenemos por nuestros propios esfuerzos, por nuestros propios méritos. Nosotros no heredamos empresas, nosotros no heredamos una cuna de oro, venimos esforzándonos desde pequeños. Quizás nuestros padres le apostaron a nuestra educación como única apuesta fundamental, y eso nos ha trazado una ruta, un camino de ser luchadores, de ser perseverantes y dar la batalla hasta el último momento. Y nosotros estamos convencidos que a partir de diciembre, de la segunda quincena de diciembre, se está dando una remontada. Nos lo dicen números internos, nos lo dicen las investigaciones del Big Data, pero nos lo dice sobre todo el contacto que estamos teniendo en los territorios. Karina, he escuchado en las últimas, incluso en algunos anuncios que ustedes han hecho, que de llegar ustedes a la presidencia de la República, el 50% de su gabinete sería mujeres. ¿Es así? ¿Cuál es tu percepción con respecto a apoyarse esa visión? Por supuesto que sí, y además de apoyarla, debo decirles que es muy bien respaldada por la población salvadoreña en general. No solo las mujeres ven a bien de que existan más mujeres en la toma de decisiones para aspectos relevantes del país, sino que también los hombres ven a bien, porque hemos compartido estas y otras propuestas con la población salvadoreña, que por cierto quiero abonar un poco más a lo que planteaban al principio acerca de nuestra expectativa. Mire, Hugo y yo somos dos personas muy realistas, muy ubicadas en el contexto, pero no vivimos de ninguna ilusión, sino que es la realidad y el contacto directo con la gente la que nos irradia esto que usted ve en nosotros: seguridad, confianza, y eso se traduce en un mayor compromiso con la población salvadoreña en cada una de las temáticas que tienen que ver con la vida del país. El tema de la mujer es fundamental, y en aquella oportunidad que le agradezco que me permitió hablar un poco del programa de gobierno, quedamos pendientes de algunos temas relacionados con la mujer. Hoy me voy a dar gusto. de algunos temas relacionados con la mujer. Y nosotros nos sentimos contentos que, así como nosotros asimilamos este compromiso para con el país, pero en particular con las mujeres, también la población nos lo está aceptando y asimilando de igual manera. Si hablamos de justicia social en este país, es importante trascender en cuanto a las oportunidades que podemos tener las mujeres. Yo soy una mujer privilegiada y me siento muy satisfecha y orgullosa de haber tenido las oportunidades que he tenido, pero debo reconocer que no todas las mujeres lo tienen. Y yo, ¿en qué me convierto? Pues en una mujer comprometida, que he tenido situaciones adversas, difíciles que he tenido que afrontar en la vida y en la carrera política, pues eso me da un mayor compromiso para trabajar iniciativas que vayan al encuentro de transformar la vida de la mujer salvadoreña. Y me siento contenta de tener un compañero de fórmula como Hugo, un hombre extremadamente sensible y claro de la realidad del país y de las necesidades de la población. Ya que me tocas eso, Hugo, la historia, la experiencia y la Constitución, pues prácticamente no le asignan un rol al vicepresidente de la República, ¿verdad? Sino que tiene pero muy limitada su actuación. De llegar tú a la presidencia, ¿qué rol le darías a Karina para en realidad rescatar esa voluntad que está planteando, pero que hay una realidad de la cual tampoco nos podemos abstraer? Sí, pero tiene que ver también con la voluntad política y el enfoque. Nosotros somos personas acostumbradas al trabajo en equipo, ¿verdad? Y lo que hemos estado haciendo en la campaña es un trabajo en equipo. El proceso de construcción de la plataforma que le pedimos a Gerson que lo coordinara, pues ha sido llevado también de igual manera en un ir y venir tanto de la candidata a la vicepresidencia de Karina como de mi persona. Y ese será el patrón de actuación también dentro del gobierno, una complementariedad en el trabajo. Hemos conversado con Karina áreas de enfoque que ella viene manejando en la Asamblea Legislativa. ¿Tendría un rol más activo? Por supuesto. ¿Operativo? No, pero no solo un rol más activo, sino un rol de trabajo colectivo
como figura de presidencia en general, presidencia y vicepresidencia. Y hemos conversado que ella ha tenido un rol en los temas de familia, niñez, etcétera. Ha tenido un rol también en los temas de la protección de nuestra comunidad migrante, y son temas que hemos discutido preliminarmente, que tendrá ella una gran cuota de responsabilidad al frente de esos temas. Pero no solo es que entonces se va a entender de esos temas y se va a desentender de todo lo demás, es que vamos a realizar un trabajo y una construcción colectiva, por supuesto siempre apegándonos a las leyes y a la Constitución, pero es un asunto de actitud, es un asunto de voluntad política, y yo vengo de un esquema de trabajo colectivo de mucha apertura, y tenemos también la experiencia de trabajo conjunto con Karina. No es la primera vez que estamos trabajando juntos en un proyecto. La vida nos puso en el camino desde hace tiempo para trabajar en beneficio del país. Ya con ese espaldarazo que tendría de llegar el candidato a la presidencia, ¿dónde se ve Karina Sosa en el gobierno? Bueno, ya hubo hablado de nuestras pláticas, y nuestras pláticas tienen que ver ¿Pero tú dónde te ves desarrollando, apoyando? Me va a escuchar muy ambiciosa si le empiezo a mencionar muchos temas. Pero realmente hemos hablado de cómo capitalizar la experiencia adquirida durante la trayectoria política, que eso se convierte en algo fundamental, porque no se trata de ir a aprender, es importante valorar esa trayectoria que ha habido por parte de esta servidora y que ustedes han podido conocer como país a través de mi desempeño como diputada en la Asamblea Legislativa. Yo he conducido por 3 periodos consecutivos la Comisión de Relaciones Exteriores, pero no solo aquí, sino que también he conducido comisiones internacionales. He sido parte de una comisión centroamericana como presidenta de la misma, que ha dado resultados importantes para la región y por supuesto para las y los salvadoreños, así como mi participación en otros organismos. Y desde antes de estar en la política, desde antes de ser diputada, pues yo tenía afinidad con los temas de niñez. Mi tesis en la Universidad de El Salvador la hice justamente sobre los derechos de la niñez, y como usted puede ver hay un vínculo muy estrecho con varios temas, y ya iremos definiendo con precisión en cuál de estas áreas pues verá esta servidora. Pero como dice Hugo, el compromiso es con el país. Somos una fórmula muy completa. Con Hugo hemos trabajado desde hace varios tiempo. Él, cuando era diputado en la Asamblea, pues compartíamos tareas en el territorio, en las comunidades, y ya como canciller y yo presidenta de la comisión, pues hemos estado durante esos 3 periodos coordinando. Bien, cuando regresemos entraremos a uno de los puntos más importantes, y es el hecho de cuál va a ser la relación de llegar al gobierno con medios de comunicación, cómo vio Hugo el debate, cuál fue su impresión y su desarrollo. No nos cambie, ya volvemos a Pulso Ciudadano. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Hugo y Karina, el partido que está en el gobierno al cual ustedes presentan, hace poco hizo, dijéramos, una presentación de un anteproyecto de ley de medios de comunicación. De llegar ustedes a la presidencia de la República, ¿cuál va a ser esa relación con los medios de comunicación? Bueno, para mí los medios de comunicación juegan un rol fundamental en la información en nuestra sociedad. Y yo soy una persona que cree en la libertad de expresión y que fomenta además la libertad de expresión. De manera pues que esa libertad de expresión únicamente tendrá algunas expresiones, como en todos los países, que persiguen, por ejemplo, garantizar que nuestros niños, niñas no estén expuestos a violencia, a ese tipo de hechos, ¿verdad? ¿Pero se descarta la regulación? Sí, es que mira, yo hablaría más de autorregulación, y yo creo que algunos medios de comunicación han hecho un esfuerzo en esa dirección, pero es un esfuerzo que debemos de hacer a conciencia, no solo los medios de comunicación, sino toda la sociedad, porque a veces
Estábamos ahora reunidos con unos pastores evangélicos y conversábamos que a veces pareciera ser como que se hace una exaltación al mal, ¿verdad? En algunos programas, en la sociedad misma, los estereotipos que se promueven. Entonces hay que hacer un esfuerzo como sociedad, pero es un esfuerzo que se debe llevar consensuado, sin atropellar a nadie y por supuesto bajo ninguna circunstancia violando la libertad de expresión, que es una de las libertades fundamentales con las que podemos contar en una democracia. Y fíjate qué paradójico, porque luchamos mucho en este país por la libertad de expresión. Eso te iba a decir. Y ahora que tenemos libertad de expresión, que todos tenemos la oportunidad de expresar nuestras ideas públicamente y que la población nos está pidiendo a los candidatos presidenciales que como señal de respeto a la población misma le expliquemos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer, pues simple y sencillamente hay candidatos que les importa un comino esa libertad de expresión y el respeto a la población y no asisten a los programas de televisión, a las entrevistas, no asisten a los debates y han caído en una caja negra donde pues me imagino es su zona de confort, que nadie les cuestiona nada, que pueden leer en un teleprompter lo que van a decir y uno dice, bueno, hemos luchado tanto por llegar a donde estamos, por tener esta libertad de expresión y que haya alguien que la irrespete de esa manera, de verdad que es hasta cierto punto indignante. Karina, eso último que acaba de plantear Hugo Martínez, la percepción, eso es lo que la población lo que quiere es entender cuál va a ser el rol que ustedes desempeñarían de llegar a la presidencia, sobre todo en un tema tan delicado como es la libertad de expresión y en esta relación con los medios. ¿Qué opinión te merece a ti el hecho de que el debate no se pudo realizar en los términos en que esto se dio? Es lamentable porque justamente lo que más hemos percibido en los últimos meses, ya casi años, porque desde la campaña de candidatos a diputados y alcaldes, yo recuerdo cómo fue y una de las exigencias era justamente qué tipo de propuestas hay hacia la población salvadoreña. Por cierto, algunos de los que hoy son candidatos articulaban ese movimiento de exigencia de qué es lo que se va a hacer y ahora pues negarse a participar en escenarios que nos permiten entrar en ese contacto directo con la población salvadoreña a través de ustedes, con nuestras iniciativas, pues realmente no lo comprendo. Y yo creo que la población lo que requiere de nosotros es justamente compromisos claros, concretos y realizables, que son justamente los puntos que nosotros hemos tomado en consideración para hacer esto, que son nuestros compromisos. Estos no son promesas, son compromisos. Y ahora acabamos de venir de una actividad que ya saldrá en las noticias, un acompañamiento, un respaldo que nos estaban dando militares en situación de retiro. Y ellos reconocían ese esfuerzo y dedicación que hemos tenido nosotros de tomar en consideración a los diferentes sectores. Esto no lo han hecho el resto. Y para Hugo y para mí es importante involucrar a quienes les va a recaer la política pública. Es justo y así debe de ser. Desde ahorita, Hugo y yo estamos empezando a darles una muestra del tipo de gobierno que queremos tener para seguir transformando nuestro país. Pero ustedes se convierten en fundamentales para que nosotros podamos trasladarle a la gente lo que queremos hacer. Mucho se argumentó que el debate no iba a dar ni el tiempo suficiente para exponer tu plan de gobierno, que los dados estaban cargados, que no era, dijéramos, la manera de llevar, que se traía un extranjero a dar. ¿Cómo sintió Hugo el debate? ¿Creyeron que las condiciones estaban desiguales, estaban los dados cargados, no fue lo suficientemente con el tiempo para dar? ¿Cómo lo sentiste? Es que mira, excusas siempre va a haber, ¿verdad? Pero uno debe de estar dispuesto a debatir, a presentar sus ideas en los terrenos que parezcan más amigables y en los terrenos que parezcan menos amigables. ¿Cómo va a ser esta persona entonces cuando le toque conducir una negociación con un jefe de Estado que no es amigable? ¿O cómo va a ser esta persona si le tocara
que no le va a tocar porque no va a ganar las elecciones, si le tocara ir a Naciones Unidas, donde tú sabes perfectamente que le dan un tiempo a uno para hacer su exposición de la visión del país y la visión del mundo. ¿Cómo va a ser entonces? Le va a decir a Naciones Unidas, no voy porque los tiempos son limitados, etcétera. Ahí se le limita el tiempo desde el líder del país más grande hasta el líder del país más pequeño y no hay ninguna concesión. Entonces, si alguien está dando esas muestras en este momento que es candidato, fíjate bien, de tenerle miedo, de no respetar a la población, de no ir a presentar y a defender sus ideas, pero además de mentirle a la gente, hombre, de decir, voy a estar en vivo presentando mi plan de gobierno, y resulta que era un enlatado que habían grabado mintiéndole a la institución donde se realizó el evento para grabar, que es como un comercial, un largometraje, un comercial largo de televisión, donde según amigos que tenemos nos cuentan que se tardaron 4 horas porque no podía leer bien en el teleprompter. Ahí están las fotos de las grandes pantallas del teleprompter. Pero además no solo eso, no solo le mintió a la población, sino que ese programa, ese largometraje, ese spot largo que filmaron, es la más grande colección de plagios que he visto en el mundo, ¿verdad? Ahí he visto, por ejemplo, cómo se bajaron una investigación de la Universidad Pedagógica sobre el contexto histórico de la educación y la pegaron exactamente como tal. Yo hablé con una alta autoridad de la universidad y me dice, mira, eso es propiedad intelectual de la universidad y no nos han citado, no nos han pedido permiso, etcétera. Se bajan la maqueta del aeropuerto de Abu Dhabi y lo ponen como la maqueta del supuesto aeropuerto que van a construir. Les dio tanta pena que ya lo retiraron de la versión que tenían en la página web. Se bajan, se copian prácticamente la política nacional de salud de este gobierno y la ponen en su plan de gobierno sin citar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En aras de una ecuanimidad y transparencia, Hugo, creo que la estrategia, y eso me imagino yo, la estrategia electoral que tienen los asesores de campaña, dicen, bueno, si yo estoy en este ranking de las preferencias de las encuestas, ¿por qué tengo que arriesgarme a ir a un programa donde lejos de aumentar puedo disminuir? Estoy hablando como estrategia electoral, no digo que eso sea lo más conveniente o no es conveniente para el país o lo que la población esperaría y demandaría. Pero desde ahí empezamos mal entonces, porque ¿cuál es la visión de un candidato? ¿Respetar al pueblo? ¿Trabajar en función del pueblo? ¿O trabajar en función de lo que le digan sus asesores? Yo soy una persona con una independencia de criterio que si a mí me dijeran eso, yo simple y sencillamente les diría, yo tengo un compromiso con la democracia. Eso te iba a preguntar, si tus asesores te estuvieran diciendo, mira Hugo, estás en este ranking, ¿para qué te vas a ir a exponer a un cuestionamiento que lejos de aumentar te va a disminuir? Pues yo iría. A mí ya me han aconsejado, pues ya sabes, no tenemos un gran equipo de asesores internacionales, pero discutimos en colectivo, etcétera. Pero ya me han dicho, mira, no vayas a ese foro, a esa presentación de propuestas, porque es una emboscada. Y yo les digo, voy a ir. Yo estoy seguro de las ideas que hemos planteado en la plataforma, porque son las ideas del pueblo, son las ideas de la gente y yo sé cómo defenderlas. Entonces, esa es una señal de respeto a nuestra población. Cuando una persona empieza por cálculos políticos, y ya te digo, no creo que sea solo por cálculos políticos, porque está evidenciado que cuando dijeron que no se podía llevar apoyos tecnológicos, no se podía llevar tablet, no se podía llevar computadoras, no se podía llevar teleprompter, es ahí donde hay un antes y un después en la presencia de esta persona en los debates. Bien, en aras a la transparencia también debo decirles públicamente que se invitaron a todititos los candidatos a la presidencia y vicepresidencia. El candidato a la vicepresidencia por el partido Gana sí vino, no así le hicimos invitación y estábamos esperando que aún lo medite. No porque el programa quiera tener, sino que creo de que es una oportunidad de darle a la ciudadanía cuáles son los verdaderos planteamientos. No ha ido a ninguna entrevista porque siente que está fuera de su zona de confort y si no va a una entrevista de un medio que considera adverso, que le puede hacer preguntas incómodas,
hablando de la libertad de expresión, imagínate lo que podría ser si llegara a la presidencia. Estamos así de que suprima medios de comunicación. Hicimos esta aclaración porque hemos tenido unos llamados en Facebook, en las redes sociales, del por qué no han visto el planteamiento, pero no ha sido por falta de voluntad política del canal, sino que se han hecho las gestiones, pero no hemos tenido respuesta. Cuando regresemos en la tercera parte de Pulso Ciudadano, no nos cambie. Creo que la prioridad en este gobierno se le ha dado, pero creo que se le debe dar más continuidad a los programas que ahora están como gobierno, como Jóvenes con Todo, Actívate por la Convivencia, y fortalecer Injuve, que necesita más recursos para que los jóvenes sigan llegando a estos espacios y tratar de prevenir la violencia. En seguridad y también al estudio para los jóvenes. Los gobiernos que han estado anteriormente ya los hemos conocido y no han abrido ninguna fuente de trabajo para las personas discapacitadas. Fíjese, no hay una oportunidad para nosotros. Por lo menos yo combatí los 12 años de guerra, salí desmovilizado, bueno, tuve un accidente, ya no tuve apoyo del gobierno porque como ya no estaba prestando el servicio. Bueno, hay muchas prioridades que hay que darle al país. Seguridad, educación y muchas cosas más ahí. Ellos tienen un programa de becas para los jóvenes y mi hija es una de las beneficiarias con ese programa. Entonces a mí me gustaría que siguieran con ese programa si llegaran a quedar ellos, ¿verdad? Porque ¿cómo es que se llama? Hay muchos jóvenes que quieren seguir estudiando, pero por los recursos muchas veces uno de padre no les puede seguir dando los estudios. Entonces ella está ya en 4º año de universidad, ya es poco lo que le falta. Entonces a mí eso es lo que me gustaría, de que ellos siguieran con el programa de becas presidenciales. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Karina, me había quedado en la última parte de la entrevista. Se manifestó de cuál había sido la percepción, y yo hice el planteamiento a Hugo en el hecho de que hay estrategias electorales y las elecciones se ganan precisamente con estrategias electorales, y que una de las razones que compartís tú ese hecho de que haya un asesoramiento más para que no se vaya a un debate desde el punto de vista electoral. Yo me pongo del lado del ciudadano, de quien nos está viendo en la televisión. Y usted que nos está viendo quiere saber qué pensamos y cómo queremos hacer las cosas. No es justo para usted que promovamos candidaturas en las que no le decimos nada a la gente. Que la gente quiere respuestas a los problemas del país. Pero ¿cómo te explicas entonces que en las encuestas vaya repitiendo el candidato? Realmente debo decirles con mucha madurez y ubicada en la realidad que lo que Hugo y yo nos encontramos en el terreno es completamente distinto. Y ustedes pueden ver en nuestras redes y van a ver gente diferente, no barras móviles que andamos llevando de un municipio a un municipio, sino que en cada uno de los encuentros es gente de lo local que está manifestándonos el apoyo. Estuviste en La Unión, fue una actividad muy bonita de gente de La Unión que estaba dándole respaldo a Hugo. Esta servidora, por ejemplo, estuvo en un espacio, no habíamos citado en la fiesta patronal de Cojute a la gente, ahí llega gente de todo el país y las muestras de cariño y de respeto hacia nosotros fueron manifestadas a esta servidora en esa trayectoria. Y no es algo que nosotros convoquemos, es espontáneo, ahí cualquiera le puede decir cualquier cosa. Hugo, lo que está planteando Karina, yo lo quiero traducir en dos cosas. La forma, dijéramos, de una realidad territorial a que se va versus una realidad virtual. ¿Cuál? Porque no podemos tapar el sol con un dedo y hay que ser objetivos con esa realidad, es decir, la coincidencia que han habido en las diferentes encuestas en cuanto a la preferencia que se tiene sobre el candidato Bukele. Ustedes en el territorio, ¿qué has palpado? ¿Es cierto esa realidad
¿Crees No. en las encuestas? ¿Cuál es tu valoración? Yo respeto las encuestas como instrumentos de investigación, pero desde hace algunos años para acá hemos visto los grandes fallos de las encuestas como predictores de certidumbre. Por ejemplo, hicieron la predicción que no iba a ocurrir el Brexit y ocurrió. Todas las encuestas dijeron que iba a ganar el sí en Colombia y ganó el no. Y así podemos citar otros ejemplos. Entonces, hay algo que está fallando ahí que no quita el hecho de que respetemos esos Como trabajos, instrumentos como de trabajos de medición electoral. investigación, etcétera, pero en el terreno concreto nosotros encontramos algo diferente. Y hay que ver el voto histórico también. Aún en el peor desempeño que hemos tenido en la historia contemporánea, el FMLN sacó más de 500,000 votos en la elección pasada. Entonces eso no se ve reflejado. Eso en cualquier escenario de una votación de un 55% significa al menos el 20% de los votantes. Y eso no se plantea en las encuestas. Y cuando tú ves a alguien de una casa encuestadora que acaba de publicar que este candidato de Gana va liderando esas encuestas en el comercial pregrabado que hicieron para el supuesto plan de gobierno, ahí estaba el presidente de esa casa encuestadora. Entonces, cuando tú ves eso, decís, como dicen los franceses, il y a quelque chose que ne marche pas, hay algo que no funciona y que contrasta con lo que nosotros encontramos en el terreno. Y nosotros creemos mucho en el trabajo territorial, en las estructuras. El FMLN es el único partido que ha completado su aparato de defensa del voto a nivel nacional. Y este candidato lo quiso completar primero por un reclutamiento electrónico. Como le falló, trató de hacer un reclutamiento físico en el territorio y fue un segundo gran fallo. Nunca ha dado los resultados de ese posible enlistamiento y todos nosotros vimos cómo estaban los canopis, solos totalmente en todo el territorio nacional. Pero también se dijo de que habían logrado en ese fin de semana 150. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cuándo los concentró? ¿Cuándo los juramentó? ¿Dónde están? Nosotros ni fotos exhibieron. Ni fotos existen de esa gente. Y nosotros hemos juramentado a un aparato de defensa del voto a nivel nacional que aglutina a 80,000 compañeros y compañeras que están desplegados en todo el territorio nacional, en los 262 municipios, porque hay pues otras personas que creen que tenemos 1,000 municipios, pero en realidad son 262. Su militancia, Karina, yo veo un FMLN antes del 4 de marzo y un FMLN después del 4 de marzo. Hay entre 400 y 500,000 votos que no migraron para ningún partido político. ¿Qué acciones han hecho ustedes para tratar de recuperar ese voto que ahí está, que no migró, ¿verdad? Y que está cautivo? ¿Creen ustedes que lo van a recuperar? Por supuesto que sí, y hemos venido recuperándolo. Y se lo digo con mucha humildad. Ha sido un esfuerzo muy intenso el que hemos tenido como partido y particularmente nosotros dos como fórmula en cada una de las reuniones que hemos tenido en el territorio. Y no solo han sido reuniones con la población y los diferentes sectores, sino que por supuesto también con nuestra militancia, y nos consta el nivel de ánimo que tienen, de confianza, y están empoderados y trabajando para garantizar la victoria del FMLN en primera vuelta. Le mando un saludo a toda la militancia del partido y hago un reconocimiento, y quiero decirles que me siento sumamente orgullosa del nivel de compromiso que tienen cada uno de ellos con las transformaciones del país. No es con Hugo y conmigo, es con El Salvador, y esa mística que tenemos los del FMLN no la tienen el resto. Humo, ¿primera o segunda vuelta? Nuestra apuesta como un candidato y una candidata en una campaña es ganar en primera vuelta. Sabemos que tenemos un desafío muy grande, pero sabemos que hay elecciones que se han definido una semana antes y que lo que nos indica diciembre para acá es que nosotros vamos en remontada y que tenemos un gran potencial. Y ya hemos visto también historias donde, y cualquier coincidencia, pues en este caso sí es producto de la realidad, donde el presidente Saca era presentado en las encuestas en la elección anterior como número 1 en las encuestas, ¿verdad? Y el presidente Sánchez Serén, que ahora gobierna el país, aparecía en tercer lugar, ¿verdad? Digo cualquier parecido porque este candidato de Gana, que dice lo mismo de siempre,
llegó a una comparecencia, a un juicio en una camioneta vinculada al caso del presidente Saca. Dicen que parte del plan de gobierno se lo trabajó Walter Araujo. Ahí está Herbert Saca como operador político, que era el operador político del presidente Saca. Entonces, cuando él habla de los mismos de siempre, me imagino que se refiere a estas personas. ¿Se romperá el bipartidismo en El Salvador? Bueno, mira, los partidos tienen que aprender una lección. Si los partidos no están pendientes... Porque hoy sí hay una amenaza real. Sí, los partidos... Exacto, pero no es un problema solo de El Salvador, es un problema del mundo, donde la gente está descontenta con el desempeño inercial que muchos partidos políticos han tenido. Y si los partidos no se adaptan a las nuevas expectativas de la gente, conservando sus valores, por supuesto, están condenados a fracasar. Por eso es que nosotros insistimos, como tercera generación dentro del FMLN, que el FMLN, manteniendo sus valores y principios, tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Y lo que ha ido pasando en estos últimos días, Julio, es que la gente, como estaba alguna de ellas descontenta, molesta, estaba buscando una alternativa. Y ellos creyeron, algunos de ellos creyeron en que el candidato de Gana podía ser una alternativa, pero cuando lo ven que se dice de izquierda y se va con un partido de derecha, que dice que respeta a la población pero no da los debates, que dice que va a hacer un Facebook Live y hace un enlatado, que dice que va a presentar un plan de gobierno sin precedentes, con nuevas ideas, y yo pregunto, ¿nuevas ideas es copiar y pegar las ideas de los demás? ¿Tú tienes idea de lo que significa para alguien que se ha sacrificado días, noches enteras haciendo un trabajo de investigación, que llegue un gañán y solo le ponga copiar y pegar a su trabajo de investigación? Es una cosa vergonzosa. Bueno, no podemos ignorar también algo importante de donde parte todo esto, y es que dijo que nunca se iba a ir para Gana y está en Gana y está corriendo por Gana. Entonces yo quiero... Bueno, no le dejaron alternativa. Eso es lo que él plantea, y yo debo decirle algo y que también hay que tomarlo en consideración para el momento que vivimos en el país, en el tema de los partidos políticos. Generar un movimiento de descontento para lanzarte como candidato también es algo que hay que ponerlo sobre la mesa, efectivamente. Y nosotros vimos cómo hizo llamados intensos para que no fuera a votar, para que se diera el voto nulo. Ser un movimiento articulado alrededor de su proyección personal de conducir este país. Y eso no puede ser así. Hemos visto cómo se ha venido generando eso, una plataforma para lanzarse, y cuando hablamos de contenidos, la gente en el campo está esperando que le diga qué va a hacer para generar una mayor producción, cómo va a abordar el tema de las carreteras, el tema de la educación, de la salud. Y a unos días de la elección, venir a hacer todo lo que ha planteado, realmente creo que es irresponsabilidad. Julio, yo debo decir que el papel de víctima no lo debemos de asumir los que pretendemos conducir el país. Es que la gente necesita personas comprometidas y con carácter para encontrar alternativa de solución a los grandes problemas del país. Pero si yo me vivo poniendo de víctima, ¿cuál va a ser mi papel como vicepresidenta, y en el caso de Hugo como presidente, a la hora de tomar decisiones importantes? Quisiera en esta última etapa, minutos que nos quedan para este segmento, Hugo, se afirma de que un voto que recupera el FMLN es un voto que se le quita a Nayib. ¿Es cierto eso? Efectivamente, porque él trató de sorprender en su buena fe a gente que había votado tradicionalmente por el Frente, y trató de alimentar un descontento en esta gente que nosotros con Karina hemos reconocido y hemos dicho públicamente que evidentemente hay cosas que no se han hecho bien, y la primera responsabilidad de nosotros es corregir esas cosas. Pero no se vale que aprovechando ese descontento se venda un mundo de ilusiones, un mundo de espejitos, un mundo de globos, que cuando tú empiezas a profundizar, a preguntar cuál es el fondo del asunto, cuál es el fondo de la propuesta, se desinflan porque no hay nada. Hay ciertas acciones que el gobierno le da acciones positivas y negativas a los candidatos. Hay ciertas acciones de este gobierno que lógicamente no te favorecen. ¿Te desmarcas tú de las acciones del gobierno en este momento? Sin ningún problema. Incluso aún cuando estaba en el gobierno yo sabía diferenciarme cuando
consideraba que había una posición que no era el consenso de la población. Y uno como gobierno se puede equivocar, uno como gobierno puede cometer un error, pero lo más importante es rectificar y estar a la par del pulso de la población. Por eso es que yo he insistido mucho que un gobierno sabio es aquel que escucha a su pueblo. Y yo he dicho claramente que en una situación que no suele ocurrir, ¿verdad? Porque el FMLN siempre trata de estar muy cerca de la población, pero en una situación en que haya una posición mayoritaria de la población y el frente se aleje de esa posición, yo creo que como jefes de Estado nosotros tenemos que estar con la posición mayoritaria de la población. Ok, queda clara la posición del candidato. En la última parte vamos a entender las dos principales apuestas en el plan de gobierno de llegar a esta fórmula a la presidencia. No nos cambie, ya regresamos en Pulso Ciudadano. Gracias por continuar con Pulso Ciudadano. En esta última etapa del programa, Hugo, quisiera, y Karina, definirlo brevemente a las principales apuestas que ustedes han hecho en el plan de gobierno y que tuve la oportunidad de verlo. Específicamente en el tema de pensiones, este día ustedes han presentado una reforma y me llamó poderosamente la atención es el planteamiento que el hecho de que no han llegado al gobierno lo pueden hacer desde este momento. Sí. Pero va orientada a la pensión mínima, sí, y va orientada, dijéramos, también a la pensión mínima a las personas que tienen discapacidad. Sí. Entonces, ¿qué se diferencia con la propuesta que hizo el FMLN en esta? Y que, por cierto, fue apoyada por todos los partidos políticos. ¿Con cuál propuesta? Cuando se presentó la reforma de pensiones. Bueno, el tema de la reforma de pensiones para mí fue un parche, un mal parche, porque dejó al desamparo a muchas personas con una pensión de mínima de $207 que no alcanza para un retiro digno. Por eso es que nosotros hemos planteado en nuestro programa de gobierno que vamos a hacer un incremento gradual a las pensiones y que vamos a crear el sistema público de pensiones también, que ya lo voy a explicar rápidamente. Pero hemos dicho también que hay medidas que no tenemos por qué esperar hasta que se den las elecciones. ¿Crees que la correlación está dada para eso? Bueno, todos los candidatos han dicho, por lo menos los que hablan, ¿verdad? Porque hay uno que no habla, todos han dicho de que están dispuestos a apoyar a nuestros jubilados. Bueno, entonces hagámoslo. ¿A cuánto fue la propuesta de este Nosotros día? Estamos proponiendo como primer paso aumentar de 207 a 250 la pensión mínima para los jubilados y de 145 a 175, que todavía es sumamente baja, la pensión para los discapacitados, porque lo que estamos proponiendo es una modificación a la ley del presupuesto que requiere unos $18 millones para todo el año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que ser coherentes en hacer lo que decimos. Lo que le estamos pidiendo a otros candidatos es que le digan a su bancada que haga lo que él está diciendo en la campaña y que aprobemos ese primer paso como una señal de que sí estamos verdaderamente comprometidos con nuestros jubilados. Tu rol de diputada te permite palpar. En la Asamblea Legislativa funciona la aritmética. ¿Crees que la aritmética legislativa está para, y sobre todo en un momento electoral, que puedan presumir que esto es un tema puramente electoral? Ahí es donde viene el punto que usted acaba de plantear, y cuando Hugo habla de un parche, pues realmente ustedes no podrán olvidar el debate que se dio alrededor de este tema y la campaña que se nos montó a nosotros como partido, diciéndole a la gente que queríamos robarle las pensiones. Ahora esa gente, cuando le tocamos la puerta o nos reunimos con los sectores, nos dicen de lo que faltó aprobar, pero es que era lo que daba en ese momento los votos para poder aprobar, no era la voluntad del frente. La voluntad del frente iba mucho más allá y en sintonía con lo que la gente sigue pidiendo en este momento, pero el nivel de conciencia y compromiso del resto de bancadas legislativas no estaban a tono con lo que la gente necesitaba. Pero ahora viene otro tema. Estamos en un momento electoral. Ahora todos quieren caer bien. Nosotros estamos actuando en coherencia
de lo que hemos planteado en un momento que no era electoral, pero que sí tiene que ver desde aquel entonces que lo planteamos con la necesidad de la gente, esa que nos seguimos encontrando en cada lugar que vamos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vive el resto de partidos? Que están encampañados y están ofreciendo cielo, mar y tierra. Nosotros hemos tenido mucho cuidado en lo que andamos diciéndole a la gente, porque no hay peor cosa que fallarle a la población. Y por eso es que esto lo hemos hecho de manera muy mesurada y muy comprometida con ustedes. Aquí hay cosas que perfectamente se pueden realizar, no astralidades ni cosas copiadas ni bajadas de la luna. No, son cosas que la gente nos ha pedido que las tomemos en consideración en su mayoría. Entonces, en ese sentido, nuestra disposición está, como FMLN, ahí están los votos en la Asamblea Legislativa para garantizar una transformación que efectivamente busque permitirle percibir más. Y es que con $207 la gente no puede sobrevivir. Y estamos claros, Julio, que 250 no es suficiente. Pero estamos haciendo un planteamiento gradual, pero es un paso importante, es dinero que no tienen ahorita y que estamos proponiendo que tengan. Y mire, antes de finalizar, este es el mes del adulto mayor. Sí. ¿Qué mejor reconocimiento sería de la Asamblea Legislativa, no con un pronunciamiento como es tradición, sino con una acción concreta de poder ponerse de acuerdo y sacar esto aprobado en este mes? Yo no estoy en la Asamblea ahorita, he pedido permiso, pero es importante que lo tomen en consideración. Rápidamente, ¿sistema mixto, público o privado? Que convivan el sistema privado que ya existe con un sistema público que vamos a crear. Yo voy a seguirle dando apoyo al sistema privado. ¿Vas a entrarle de lleno a este tema? Le voy a entrar con todo, porque creo en eso, porque en el nombre de la libertad se nos quitó la libertad de elegir si nos afiliamos a un sistema privado o a un sistema público. Yo voy a dejar que el sistema privado continúe y le voy a dar todo el apoyo que sea posible, pero a la par voy a crear el sistema público cuyo objetivo fundamental no va a ser la rentabilidad, sino que va a ser prestarle un mejor servicio a solidaridad. Solidaridad, preparar, Julio, lo que viene después, porque nosotros estamos pagando bien que mal las pensiones de los que ya están jubilados. Pero ¿quién va a pagar las pensiones nuestras? Para allá vamos todos. Y tenemos que... A eso te quería decir. Quiero ser, dijéramos, el que ha recogido la expresión. Muchas de las personas que en el momento de su jubilación, cuando más necesitan hospitales, cuando más necesitan medicina, cuando más necesitan para sobrevivir, están tratando de darle quizás ni siquiera las condiciones mínimas de un ser humano. Creo que es un deber de ustedes de llegar. Y este compromiso que se están adquiriendo públicamente nos va a dar a todos los que ya estamos a punto de esa jubilación de poderles exigir a cada uno de ustedes si no cumplen con lo que están prometiendo. De acuerdo, y eso es lo que queremos. Nosotros le decimos a la población, ha habido tanta gente que en campaña ha dicho cosas y que no las hace, que están ya cansados. Y yo siempre digo, a veces nos pasa como cuando uno va a misa y el sermón es para el que no llegó. Pero lo que le queremos pedir a la gente es que no despeguen el dedo del renglón, que trabajemos juntos en cada uno de los compromisos que hemos ido adquiriendo, que no nos olvidemos, que no tengamos una mentalidad cortoplacista, que si no arreglamos esto, si no arreglamos el sistema de pensiones hoy, no solo va a ser el problema de los que están jubilados ahorita, va a ser el problema de nosotros. Correcto. Bien, hemos llegado a la finalización. Esta noche tuvimos la oportunidad de conocer una de las principales propuestas que plantea la fórmula del FMLN. No me resta más que desearles toda la suerte, ojalá, y ya dentro de pronto se va a despejar esta duda del 3 de febrero. Muchas gracias. Buenas noches, es un gusto. Y ustedes el día jueves nos acompañarán dos analistas con los cuales veremos cuáles fueron las fórmulas más acertadas en este momento. No nos cambie y viene Pulso Ciudadano en una próxima edición. Muchas gracias, buenas noches y que Dios los bendiga. En primer lugar, la seguridad. Y en segundo lugar, el estudio. Porque escuelas no tenemos. La computadora fue una farsa. Y los empleos que están ofreciendo los demás gobiernos, no sé dónde los van a sacar. Y si me pregunta a mí, mire, tengo que, ¿cuánto? 3 meses de no trabajar. Mi familia también, y somos
profesionales, tenemos oficio, bueno, yo tengo oficio y tengo profesión y no encuentro empleo. Entonces, me gustaría que un gobierno que llegara con ideas de trabajar, pero con planes concretos. Seguridad. Pienso que nosotros los jóvenes somos los que estamos como más, ¿cómo decirlo?, en riesgo en ese sentido. Si usted se fija, los que estamos siendo más atacados somos los jóvenes. Así que pienso que eso es lo que se le debería dar prioridad. Bueno, yo creo que el pueblo es el que tiene la mejor razón, ¿verdad? Y sí, también es de valorar los logros que este gobierno actual ha hecho, ¿verdad? Y entonces yo creo que la decisión la va a tomar el pueblo, ¿verdad? Porque sabemos de que el pueblo es el que decide, pone y también quita gobiernos. Entonces, pero sí hay que valorar, ¿verdad?, los que tiene los logros que ha hecho este gobierno. Primeramente, al crecimiento económico del país, a generar más fuentes de empleo seguras y estables, porque estabilidad laboral no existe, y debería de hacerse un plan en el cual se pueda integrar la empresa privada con el gobierno para que ambos puedan generar más empleos. Son 60,000 empleos lo que tiene que generarse cada año para poder tener un crecimiento económico real y finalmente generar condiciones que le permitan a la población, tal vez no más subsidios, pero sí que tengan una más accesibilidad las personas a poder pago de servicios y una mejora en el tema de la canasta básica. Canal 19 presentó la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano.